La primera estudiante que regresó de su misión fue Mai, TSK. Estoy súper asquerosa y llena de sudor. ¡Qué asco!, decía quejándose por el olor. Su misión fue muy sencilla. Así que decidió regresar a la academia para tomar una ducha. Pop, espero que Momo no tarde en regresar de su misión. Tengo un chisme importante que decirle, decía la Zenin entrando por aquellos pasillos. También traía algo de hambre. Así que decidió ir primero a la cocina para ver si Miwa había dejado algo de su comida. Ya que siempre se la robaba, ojalá Miwa haya dejado algo bueno en el refrigerador, dijo Mai sonriendo un poco. La alumna notó que la academia se encontraba vacía. Así que podría aprovechar a descansar sin el ruido de alguno de sus compañeros en aquel momento cuando estaba por entrar por el pasillo del comedor. Noto que había una jarra rota y al lado de esta unas gotas de sangre. ¿Qué pasó aquí?, dijo Mai mirando aquel desastre al agacharse para ver aquellos cristales. Noto que aquellas gotas de sangre seguían por un caminito de más y más gotas de sangre. ¿Acaso alguien estará herido?, se dijo la alumna algo preocupada y empezando a seguir aquel rastro. Cuando la alumna dio vuelta por aquel pasillo, vio una espantosa imagen. Su maestra Yutaime estaba sentada y recargada en la pared. Se veía pálida. Mai notó que el rastro de sangre llegaba hasta donde estaba tendida su maestra, Yutaime Sensei. Gritó su alumna y se acercó a auxiliarla al llegar con ella. Noto que traía su hakama manchado de un rojo intenso. Mai, ayúdame. Su voz se oía débil. Estaba llorando amargamente. Sensei, ¿qué ocurrió?, preguntó muy asustada y tomó la mano de su maestra. Yutaime estaba muy pálida y débil. No, lo sé. Se quejaba del dolor. Empecé a sentir dolores y ahí fue cuando empecé a sangrar. Volvió a quedarse. Creo que tengo un aborto espontáneo. Lloraba. Ayúdame, Mai. Ayuda a mi bebé, por favor. Su respiración era entrecortante. El dolor y la falta de sangre le estaban afectando. Estaba muy débil. Oh no, el bebé. Reaccionó la Zenin tocando el vientre de su maestra. Este se sentía un poco duro. Esa era una mala señal. Mai sacó rápidamente su celular. No sabía a quién de sus compañeros marcarle, ya que todos estaban ocupados en diversas misiones, así que llamó a urgencias. Hola. Necesito una ambulancia. Encontré a mi profesora en el suelo y está sangrando demasiado. Creo que está perdiendo a su bebé. Por favor, necesito ayuda, decía tratando de controlar las lágrimas rápidamente. Le dieron instrucciones y le comentaron que estarían ahí lo más pronto posible. Mai levantó el hakama de su maestra, empezó a rasgar su sudadera y trató de poner presión con su suéter, pero era inútil, sangraba demasiado. Pero había un problema más en aquel instante. Las personas normales no tenían permiso de entrar en aquellas instalaciones, así que debía mover a Yutaime con urgencia. Maestra, trataré de moverla. Por favor, resista. La alumna trató de levantarla de ahí, pero era inútil. Yutaime estaba muy débil para levantarse. Mai, decía Yutaime antes de perder el conocimiento, maestra, resista. Ya viene la ayuda. Sus lágrimas se desbordaron, así que su alumna, aún muy nerviosa, empezó a arrastrar a su maestra hasta la salida. Solo atrás de ellas había un rastro de sangre. Cuando Mai estaba por doblar otra esquina, una voz apareció. ¿Qué demonios pasó aquí?, dijo la voz de un joven. Mai volteó un poco y vio que era Kamo el que había llegado, al fin. Kamo, rápido, ayúdame. Cuando llegué encontré a la maestra en el suelo. Está perdiendo mucha sangre, decía Mai muy asustada. ¿Y los demás? ¿En serio no hay nadie más en la academia? Kamo se acercó rápidamente a las dos mujeres. No hay nadie más. Al parecer todos tuvieron misiones hoy, decía Mai asustada, pero ya llamé a urgencias. Vienen para acá, pero debemos llevar a Yutaime Sensei rápidamente a la salida. En ese momento, la maestra reaccionó un poco. Chicos, grito de dolor. Sentía una contracción. Maestra, dijo Mai llorando, ya viene la ayuda. Por favor, resista. Kamo empezó a temblar de miedo al ver a su maestra sufrir. Por favor, salven a mi bebé. La maestra se desvanecía de nuevo. Debemos hacer algo. Debemos parar la hemorragia. Si sigue así no resistirá hasta la salida, decía Mai viendo aquella sangre impregnarse en el hakama. Kamo estaba asustado. Debemos ir por toallas y yo la cargaré hasta la salida. Pero Mai lo detuvo. No hay tiempo. Ya traté de detener la hemorragia con mi sudadera, gritó asustada. TSK, dijo Kamo de impotencia. A Mai se le vino una extraña idea. Kamo, solo tú puedes ayudarla en este momento, dijo Mai sujetando de la manga a Noritoshi. ¿Cómo?, dijo Kamo temblando. Tú debes detener su hemorragia. No tenemos tiempo de ir a buscar toallas y seguramente seguirá sangrando hasta llegar a la entrada. Entre más sangre pierda la perderemos a ella y a su bebé, decía la Zenin llorando. ¿Qué demonios dices? ¿Sabes que eso está prohibido en mi clan? Como próximo líder de mi clan yo, decía Kamo, yo como parte del clan Zenin también estoy asustada. Mai se soltó a llorar mientras trataba de detener la hemorragia con su suéter. Kamo, solo tú. Técnica puede ayudarnos en este momento. También estoy tratando de ayudar, pero por esta vez, trabajemos juntos, dijo Mai llorando. Kamo respiró profundamente. Lo que iba a hacer iba contra las reglas de la hechicería. Pero a diferencia de su antepasado, esta vez no jugaría con 2 vidas, sino salvaría 2 vidas. De acuerdo, pero que esto no salga de tu boca. ¿Entendido?, decía seriamente Mai. Solo dijo sí con su cabeza y tomó fuertemente la mano pálida de su maestra, y así Kamo utilizó su técnica de sangre en la maestra Yutaime para detenerla. Hemorragia. Ambos alumnos salieron de ahí una vez que Kamo utilizó aquella técnica de sangre en su maestra. Era un tanto difícil controlar el flujo de sangre de otra persona cuando combinabas la tuya.
pero solo así empezaron a tratar de detener la hemorragia por el tiempo que más pudieran. Mai estaba preocupada por el bebé de su maestra. Su vientre se sentía algo duro y lo peor, no sentía movimiento. Tenía miedo de que hubiera pasado lo peor en aquel momento. La vida de Yutaime y la de su bebé estaban en las manos del joven Noritoshi una vez que salieron al exterior. La ambulancia ya había llegado. Ambos se temían que fuera demasiado tarde. Los paramédicos empezaron a atender a Yutaime, a la cual tuvieron que ponerle oxígeno. Su estado era grave en aquel momento porque no sabían por cuánto tiempo había estado sangrando. Sus alumnos no se despegaron de ella en ningún momento, y mientras estaban en la ambulancia, cada uno tomó la mano pálida de su maestra inconsciente. Por un momento Mai y Kamo se miraron llorando. En aquel momento comprendieron que esos dos clanes podrían trabajar juntos sin estar peleando. Pero la vida de su maestra y la de su bebé pendía de un hilo. Aunque esos dos hubieran intervenido, lo que no sabían esos dos es que ahí iban 3 personas de los grandes clanes, ya que el bebé de Yutaime al final de caso era un miembro del clan Gojo, al cual estaba tratando de salvar sin saber la verdad. Ambos jóvenes dieron instrucciones a los paramédicos para ir al hospital donde se encontraba el ginecólogo de su maestra. Rápidamente se escucharon unos tacones por aquellos pasillos de la Academia Jujutsu con sede en Tokio. En aquel momento la doctora Shoko Yairi llegó corriendo al salón donde se suponía que Gojo le estaba dando clases a sus alumnos. La doctora abrió la puerta ruidosamente. Traía su maquillaje corrido debido a las lágrimas. «Shoko», dijo Gojo con sorpresa al ver a su compañera. Pero el hechicero rápidamente supo que algo no estaba bien. Su sonrisa se desvaneció al instante. «Es Yutaime». La doctora estaba llorando y el nudo en su garganta no dejaba que las demás palabras salieran. Gojo rápidamente se levantó del escritorio y salió corriendo al lado de la doctora. Iría a Kioto. Enseguida los alumnos de Gojo lo siguieron. Itadori y Nobara no entendían lo que sucedía. En cambio, Megumi solo se imaginaba lo peor. Los 5 subieron al tren bala. Gojo era el que estaba más impaciente por llegar. No podía usar su teletransportación debido a la mezcla de sentimientos que tenía en aquel momento. Enojo, frustración, miedo. Por primera vez sus alumnos lo veían preocupado. El hechicero traía los brazos cruzados y movía demasiado el pie izquierdo en señal de desesperación. Frente a él se había sentado la doctora, la cual seguía estando en un mar de lágrimas. También esta se miraba súper preocupada. Solo llevaba sus manos a su rostro y lloraba amargamente mientras decía el nombre de su mejor amiga en voz baja. A unos asientos de ellos iban los alumnos de Gojo, los cuales se veían preocupados. «Oigan, ¿qué pasó? ¿Por qué vamos a Kioto?», preguntaba Itadori un tanto asustado. «No sé, pero esos dos se ven súper preocupados», decía Nobara en voz baja. En eso, estos dos notaron que Megumi también se veía nervioso. Movía mucho su pie izquierdo y traía sus codos sobre sus rodillas. Estaba inclinado hacia el frente y con la mirada perdida. «Uy, Fusiguro», dijo Itadori. «¿Qué sucede? Si habla de una vez», dijo Nobara moviendo un poco a su compañero. Megumi miró con preocupación a sus amigos. Por un momento recordó las palabras de su sensei. «Así que Megumi, por favor no les digas nada a tus compañeros hasta que sea el momento, o solo si se trata de una emergencia». En aquel momento, Megumi respiró profundo y después dijo: «Vamos a Kioto porque a Yutaime sensei le acaba de ocurrir algo malo. Gojo sensei y ella van a tener un bebé, o iban. Aún no sabemos su condición médica», dijo Megumi. Aquello sorprendió a sus compañeros. «¿Qué?», dijeron sorprendidos. «Porque nunca nos dijo nada», dijo Itadori sorprendido. «Porque tú sí lo sabías y nosotros no». Nobara también estaba sorprendida. En aquel momento ambos jalaron un poco las mejillas de Megumi. «¿Por qué nunca nos dices nada?», reclamaba Nobara. Megumi sobó sus mejillas. «Gojo sensei me dijo que solo se los dijera si había una emergencia y ahora mismo hay una», dijo en un tono apagado. Aquellos asientos se empezó a llenar un ambiente frío y triste. Se esperaba lo peor. «Pobre Gojo y Yutaime senseis», dijo Itadori con tristeza al ver cómo su maestro se veía súper preocupado y la doctora súper desconsolada. El viaje en tren bala parecía ser eterno, llegando casi 2 horas después. En aquel momento tomaron un taxi y fueron lo más rápido y apretados que podían hacia el hospital donde estaba Yutaime internada. Al llegar al piso donde estaban, notaron a 2 de los alumnos de Yutaime afuera de aquella habitación. Mai estaba triste y estaba recargada en la pared. Kamo estaba para la ventana y temblaba de tristeza. Ambos se notaban desconsolados. «Fusiguro-kun, ¿qué hacen aquí?», preguntó Mai al ver al maestro Gojo y los chicos de Tokio. Itadori, Megumi y Nobara solo guardó silencio. En ese momento Shoko y Gojo entraron en aquella habitación. Gojo se quitó su venda negra y se detuvo en el umbral de la puerta. Miró a Yutaime en la cama. La pobre ya estaba consciente. Al hechicero más fuerte se le fue la sangre al piso al ver hacia la mujer que amaba. Yutaime al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Gojo solo corrió hacia ella y la abrazó mientras esta lloraba en sus brazos. A Shoko solo se le rompió el corazón al oír llorar de esa manera a su amiga. ¿Acaso Gojo descubrirá quién le provocó un aborto a Yutaime? Lupa, 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 lupa. Lo que un hombre puede inventar, otro lo puede descubrir. ¿Qué?, dijeron ambos alumnos sorprendidos. En aquel momento, estos 5 alumnos se encontraban hablando a unos metros alejados de aquella habitación. Megumi suspiró. «Así es. Gojo sensei es el padre del bebé de Yutaime sensei», explicó de nuevo el alumno. «Eso sí es una sorpresa, sobre todo por cómo se llevaban esos dos», decía Mai sorprendida. «Ni que lo digas.
También a nosotros nos sorprendió, respondió Nobara. Lo sé, parece difícil de creer pero así son las circunstancias actuales, decía Megumi, por cierto. ¿Cómo se encuentra la maestra Yutaime y su bebé? Preguntó Itadori Kamo y Mai se miraron por un momento. Sus rostros reflejaban tristeza. Yutaime seguía llorando mientras Gojo la abrazaba. Tú, sollozaba, dijiste que todo iría bien, Gojo tú dijiste que no me preocupara, y ahora. Mi bebé está al borde de la muerte, decía Yutaime haciendo puños sus manos en el pecho de Gojo, se le oía molesta con aquel hechicero, a Gojo no le salían las palabras. Se sentía culpable por todo aquello. Solo besó la frente de Yutaime y posó con cuidado su mano en el aún abultado vientre de 5 meses. Su mano no sintió movimiento alguno. Parecía que ahí dentro no había señales de vida. Esto hizo temblar al hechicero de miedo y de furia. Alguien le había hecho daño a su mujer y a su hijo nonato y esa persona debía pagar por ello. Yutaime se quejó un poco de dolor. Las contracciones aún persistían y eso era mala señal. Shoko enseguida se acercó a su amiga la azabache, se soltó de los brazos de Gojo para ser ahora abrazada por Shoko. Yutaime-senpai. Su voz se quebró. Shoko. ¿Qué fue? Lo hice mal para que me pasara todo esto a mí y a mi bebé. ¿Fue mi culpa? ¿Mi bebé va a morir? Lloraba amargamente en los brazos de su amiga. Shoko sabía que no era la culpa de Yutaime. Sino era culpa de los que gobiernan aquel mundo de hechiceros donde les tocó vivir. No lo es, senpai. No es tu culpa, decía mientras su amiga lloraba en sus brazos. Yutaime de nuevo se quejó por aquel dolor, así que su amiga la ayudó a acostarse de nuevo. Debes descansar, Yutaime-senpai. Por ti y tu bebé, dijo Shoko tomando fuertemente su mano. La castaña solo miró aquellos monitores a los que estaba conectada su amiga Yutaime. Se sentía fatal al estar escuchando aquellas máquinas. Sobre todo la del monitor fetal. Gojo tomó por un momento la mano de la azabache y acarició con cuidado su mejilla. Yutaime. Beso su mano, es mi turno de encargarme de esto. Te prometo que me encargaré de todo, dijo Gojo viendo como a la azabache se le llenaban de nuevo los ojos de lágrimas, pero esta arrebató su mano de los labios del hechicero. Encargarte. Gojo. Yo te dije que estaba asustada y tú solo dijiste, todo estará bien, y por creerte toda esa mierda. Ahora no siento a mi bebé moverse. ¿Dónde diablos estabas cuando te necesitaba a mi lado? Dijo molesta y con lágrimas en sus ojos. Yutaime puso de nuevo su mano en su vientre y no dejó que Gojo pusiera su mano sobre la de ella. Ambos solo esperaban que su bebé sobreviviera. Lo mejor hubiera sido nunca haberte dicho nada. Tal vez así nunca me hubiera pasado esto, dijo Yutaime llevándose sus manos al rostro. La pobre seguía llorando de impotencia. Gojo se quedó en silencio ante aquellas palabras. Tal vez si él hubiera sido más discreto, nada de esto hubiera pasado, o quizás si hubiera dejado que Yutaime se encargará sola. Nada de esto hubiera pasado. Eran ideas que pasaban por su cabeza al ver que Yutaime lo rechazaba. Shoko suspiró al ver así a esos dos. Le dolía ver cómo esa familia que apenas se formaba se empezaba a destrozar pieza a pieza. Los tres guardaron silencio. Era incómodo solo escuchar el monitor de los signos vitales. Pero una voz rompió aquel incómodo ambiente. Qué bueno que ustedes dos están aquí. Era la voz del ginecólogo que atendía a Yutaime. Tanto Gojo como Shoko miraron a aquel hombre que había entrado. Pero por su rostro, parecía tenerles malas noticias a esos dos. ¿Puedo hablar con ustedes dos por un momento?, dijo este pidiendo que tanto Gojo como Shoko salieran de aquella habitación. Yutaime, una vez que se quedó sola, se soltó a llorar mientras acariciaba su vientre esperando aunque sea que su bebé se moviera una vez más. Lamento informarles que el embarazo de Yutaime ahora es de alto riesgo por la amenaza de aborto, decía el doctor mirando a ambos adultos. Los tres estaban afuera de aquella habitación. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Por qué Yutaime tuvo un aborto espontáneo? ¿Qué fue lo que sucedió médicamente hablando?, cuestionó Shoko. Quería una explicación por parte de su colega. El doctor empezó a hablar. Un aborto espontáneo puede darse por muchos motivos, pero en Yutaime no había ningún motivo médico para que esto sucediera. Todo estaba en orden, decía tratando de encontrar una explicación. Gojo estaba en silencio. Estaba devastado al escuchar aquello. Sin embargo, empezó a decir el ginecólogo, suponemos que algo le provocó el aborto a Yutaime, ya que ésta dijo que después de tomar agua, fue cuando se empezó a sentir mal. Decía mirando el historial médico. Yutaime comentó que después de probar aquella agua, notó que esta tenía un sabor, un tanto extraño, pero pensó que se debía porque no había lavado bien la jarra de agua o su vaso donde tomó dicho líquido, continuó el médico. Después de un tiempo indeterminado fue cuando empezó a sentirse mal. El dolor y el sangrado vinieron poco después de haberse acabado aquel líquido, aunque parece que antes de tomar dicha agua. Todo estaba bien por lo que comentó Yutaime una vez que recuperó el conocimiento, decía leyendo aquello que creía relevante para el caso. Gojo al oír aquello abrió demasiado sus ojos. Aquello era extraño. Agua, sabor raro, empezó a analizar en su mente. Continuó el doctor, y según la chica de cabello corto que trajo aquí a Yutaime, mencionó que cuando ella llegó a la academia, notó que en efecto dicha jarra de agua estaba rota en el pasillo y metros más adelante fue cuando encontró a su maestra en estado grave. Realmente no sabemos por cuánto tiempo Yutaime estuvo perdiendo sangre, dijo el doctor mirando a Shoko, pero después de escuchar todo esto, suponemos que su amenaza de aborto fue provocado por algo externo como un medicamento o algún factor como el estrés, decía el doctor preocupado. Gojo al oír aquello supuso que alguien le había puesto
algo en la bebida de Yutaime para provocarte aquel aborto, ya que ésta le había mencionado en la mañana que el estrés y la carga de trabajo ya era mínima para ese día. Aquello sonaba como la escena perfecta de un crimen. El albino solo apretó los puños y su respiración delataba enojo. Su energía maldita estaba alterada por oír todo aquello. Shoko tembló un poco al sentir aquella energía de Gojo. Aunque también ella sentía que todas esas circunstancias fueron planeadas por alguien que sabía la condición de su amiga además de Gojo. Los alumnos de Kyoto y Shoko, ¿quién más sabía que Yutaime estaba embarazada? Era la pregunta que rondaba en el aire. ¿Y cómo se encuentra Yutaime? ¿Ella estará bien? ¿Cómo se encuentra mi hijo?, preguntó Gojo mirando fijamente al doctor. El doctor suspiró un poco. Yutaime perdió una considerable cantidad de sangre. Aunque me sorprende que el sangrado se detuvo dentro del tiempo en que ella aún estaba en la escuela y hasta su ingresó aquí en urgencias. El doctor no sabía cómo explicarse aquello. Parecía como si algo, desde dentro de ella, evitara que perdiera más sangre sin la necesidad de poner presión, dijo viendo sus notas. Gojo se sorprendió por aquello. ¿Acaso habrá sido aquel chico del clan Kamo?, pensó por un momento el hechicero. Continuó el doctor, pero gracias a ese factor nos dio el tiempo suficiente para que ella no pareciera. Sin embargo, como dije, el embarazo de Yutaime ahora es de alto riesgo por el bebé, dijo mirando con gran tristeza a Gojo. Su bebé tiene el pulso muy bajo y hemos notado muy poco movimiento de su parte. Parece que sufrió mucho. Suspiró el doctor. Lo siento, pero si no vemos mejoría en el bebé en el transcurso de esta noche y del día de mañana, tendremos que inducir el parto o, en su caso, hacer una cesárea de emergencia para salvar a Yutaime en caso de que el bebé no sobreviva, dijo suspirando. Esos casos eran los que más le daban lástima. Aquellas palabras remataron el corazón del hechicero más fuerte. Se sentía impotente, sus manos empezaron a temblar. La vida de su hijo en definitiva pendía de un hilo. Pobre Yutaime-senpai. Shoko se rompió a llorar. Sabía que su amiga deseaba tener a ese bebé y perderle así sería doloroso. Siendo sincero, se necesita un milagro para salvar por completo a ese bebé, dijo el doctor en un tono muy triste. Gojo y Shoko miraron a Yutaime desde afuera de la habitación. La pobre aún estaba acostada. Seguía llorando y sobando con cuidado su vientre. Parecía que buscaba algún movimiento de su bebé internamente. Yutaime se echaba la culpa de todo lo que le estaba pasando. Si tan solo hubiera renunciado desde un inicio, esto no hubiera pasado. La azabache se decía a sí misma y en voz baja. Ella ya lo sabe, pero no pierde la esperanza de que su bebé mejore. Así que queda esperar esta noche para ver si tenemos mejoría por parte del bebé. La voz del doctor hizo que Gojo y Shoko le miraran de nuevo. Si me disculpan, iré a ver a mis demás pacientes y en una hora regresaré con Yutaime. Con permiso, dijo el doctor en una reverencia y se empezó a retirar de ahí. Gojo se notaba furioso. Gojo, tú y Yutaime deben tomar una decisión en caso de que suceda lo peor, dijo Shoko, pero su compañero parecía no escucharle. El hechicero estaba sumergido en ira pura. Buscaría a aquel que le hubiera hecho daño a Yutaime y lo haría pagar con su sangre si fuera necesario. Gojo, volvió a decir Shoko, pero esta tenía miedo de acercársele. Era demasiada energía maldita la que salía de él. Gojo, volvió a decir Shoko, abrumada al ver así a su compañero y amigo. Gojo-sensei. Era la voz de Itadori-sensei. La voz de Megumi sonó también. Los alumnos se preocuparon al sentir demasiada energía maldita cerca de la habitación de Yutaime. Así que fueron a ver qué pasaba. Estos 5 alumnos habían estado conversando a un pasillo de aquella habitación. Megumi pensó que era lo mejor mientras su maestro hablaba con el doctor en privado, y fue ahí cuando el alumno les dijo la verdad a Kamo y a Mai. Aquellas voces lo sacaron de sus pensamientos. Al voltear, notó que los alumnos de Yutaime seguían ahí. Chicos, ¿puedo hablar con ustedes dos por un momento?, dijo mirando a Kamo y a Mai. Estos dos se miraron un poco y aceptaron hablar con él sobre lo que había sucedido. En cambio, Shoko y los alumnos de Gojo entraron para estar con Yutaime. Shoko tenía un presentimiento sobre lo que haría Gojo después de hablar con esos dos, así que decidió no intervenir. Así es. Desde que llegué a la academia noté que esta estaba vacía. Después fue cuando entré al comedor y noté aquella jarra de agua rota con algunas gotas de sangre a su alrededor, explicaba Mai recordando lo que había pasado. Creí que alguien se había cortado y pensé que necesitaría ayuda. Así que decidí seguir aquel rastro de sangre y fue ahí cuando encontré a Yutaime-sensei en el suelo, desangrándose, decía mirando con tristeza a Gojo-sensei. Los ojos de la Zenin reflejaban tristeza y miedo al recordar aquella escena. ¿Dices que la academia estaba sola en ese momento?, cuestionó Gojo. Aquello no cuadraba. Sí, respondió Mai, realmente fue raro encontrar la academia en solitario. Empezó a hablar Kamo. También cuando yo llegué no vi a nadie más hasta que me topé con Mai y Yutaime-sensei, dijo el estudiante. Incluso las ventanas que nos ayudan dentro de la academia no se encontraban en ese momento. Al parecer todos en la sede de Kioto fuimos enviados a diversas misiones este día, terminó de explicar el alumno. Eso es muy sospechoso. Se supone que la academia en ningún momento debe quedarse en solitario. Aunque sea las ventanas o el director se deben quedar por cuestiones de seguridad con las barreras de Tenji, cuestionó Gojo. En ese momento a Gojo se le vino a la mente el director Yoshinobu. Hablando de vejestorios, ¿dónde se encuentra su director?, dijo un tanto molesto. Parecía que esa era la única pieza que no encajaba en aquel rompecabezas. Kamo y Mai se miraron un momento. Creo que también él salió a una misión, dijo Mai mirando al
Maestro Gojo abrió grandes sus ojos. Estaba terminando de analizar todo aquello, todo esto es muy sospechoso. Sobre todo el mandar a todos a misiones el mismo día. No es común en ninguna circunstancia, dijo Gojo mirando al techo. Mai y Kamo solo miraban a Gojo muy pensativo unos segundos después. A Gojo le empezó a cuadrar todo lo que aquellos estudiantes habían dicho Gojo en su mente. ¿Por qué el director Yoshinobu mandaría a todos a diversas misiones y dejaría sola a Yutaime en aquella academia? La respuesta debe ser para que nadie la auxiliara. Pensaba Gojo, ¿por qué él no se encontraba en la academia? Se cuestionó mentalmente, simple, para hacer que su escena del crimen fuera perfecta. Él tuvo que haber sido el que le puso algo en el agua que tomó Yutaime. Él también sabía sobre su embarazo. Incluso lo supo antes que yo. Gojo mentalmente sacaba sus propias conclusiones. Eso era algo característico del hechicero más fuerte. Sacar conclusiones aunque no supiera tomar las mejores decisiones, así cuando él regresara a la academia y viera lo que le pasó a la maestra. Yoshinobu solo debía decirle a los demás altos mando que Yutaime tuvo un accidente natural, y que así fue como perdió a su bebé. Gojo analizaba aquella posibilidad, además conociendo cómo se manejan los peces gordos. Era muy obvio que si aquello que les molestaban era eliminado sin importar las circunstancias o consecuencias, ellos serían felices. El fin justificaba los medios, ¿no? Así ellos le echarían la culpa a Yutaime por perder al bebé. Lo mismo quería hacer el director Yoshinobu con Yuji, aparentar que él tuviera un accidente durante el festival de las escuelas. Y así él podría decir que fue culpa de esa persona por morir de esa manera. Recordó Gojo el incidente en el festival de ambas escuelas. En aquel momento, Gojo llegó a la conclusión final. Yoshinobu fue quien le hizo daño a Yutaime. Él debía pagar por lo que hizo. No pasó más de un minuto cuando Gojo solo dijo, bingo. El hechicero tronó los dedos. Parecía que había encontrado la respuesta correcta en un examen. Kamo y Mai seguían en silencio. Gracias muchachos. Creo saber qué es lo que está pasando y es mi turno de intervenir en todo esto, dijo Gojo empezando a acomodarse su venda negra en los ojos. En serio les agradezco demasiado que hayan socorrido a Yutaime. Sin la ayuda de ustedes dos, ella no hubiera sobrevivido y ahora se está haciendo todo lo posible por la vida de mi hijo, dijo Gojo en una leve sonrisa. Mai y Kamo se sorprendieron demasiado al escuchar aquellas palabras. El clan Zenin y el clan Kamo habían intervenido para salvar a alguien del clan Gojo, algo que en tantos siglos nunca había sucedido. Gojo estaba a punto de darse media vuelta. Oh, chicos, una cosa más, ¿saben si alguno de sus compañeros se encuentra actualmente con su director? Cuestionó Gojo seriamente mirando de nuevo a los alumnos de Yutaime. Mai se llevó la mano a la barbilla. Mientras pensaba en aquella posibilidad, Miwa, dijo Kamo, Mai miró a su compañero. Recuerdo que antes de partir a mi misión, alcancé a oír a Miwa decirle a Mechamaru que ella acompañaría al director en su misión de hoy, dijo Kamo recordando aquello. ¿Creen que pudieran comunicarse con ella en este momento? Esto es un asunto muy importante que debo tratar con ese vejestorio, dijo Gojo tratando de controlar su furia. Kamo y Mai temblaron un poco al sentir aquella energía del hechicero más fuerte. Aún así ellos iban a ayudarlo por el bien de su querida maestra. Mai fue quien se encargó de comunicarse con Miwa para descubrir dónde se encontraba actualmente el director Yoshinobu. La Zenin trató de no decirle la verdad a su compañera para no alarmarla ni para que el director sospechara a qué se debía aquella llamada. Quiero romper tus huesos uno a uno. Al parecer la misión de Yoshinobu era simplemente esconderse en su finca. Este viejo se encontraba en su oficina personal haciendo absolutamente nada, únicamente estaba esperando a que alguno de los estudiantes o alguna de las ventanas que trabajaban en aquella academia le avisaran que habían encontrado, grave, a Yutaime, o en su caso que ésta hubiera perdido a su criatura dentro de aquella instalación. O que en el peor de los casos, que alguno de los dos estuviera debatiéndose entre la vida y la muerte. Aquel anciano acarició su larga barba blanca. Para esta hora, Yutaime ya debe de haber perdido a su criatura, dijo Yoshinobu mirando el reloj que tenía sobre su escritorio. Eran pasadas las 4 de la tarde. Así que el director suponía que ya todos debían estar desocupándose o ya debían estar libres de sus misiones que él personalmente se encargó de elegir para ese día. ¿Será que nadie la ha encontrado aún? ¿Acaso nadie ha llegado aún a la academia? ¿O acaso le habrá pasado algo de camino a su casa? Las posibilidades son variadas, dijo este sin un toque de culpa mientras tomaba de una taza de té. Por un momento suspiró. Sería una lástima si perdemos a Yutaime, ya que es una excelente maestra. Pero todo sea por mantener el orden en este mundo, dijo el anciano mirando la botellita vacía de aquel líquido que había vertido en aquella jarra. Parecía que su plan había sido perfecto y si en el camino se perdía aquellas dos vidas, simplemente no se lamentaría. Espere. El director pidió que nadie entrara a su oficina, decía la pobre Miwa tratando de detener a aquel hombre que había entrado a la fuerza en aquel lugar. Este hombre caminaba de manera imparable. Era como una tormenta que iba a arrasar todo a su paso. Gojo abrió aquella puerta corrediza de manera fuerte. Por un momento parecía que ésta saldría volando. Vaya. Aquí está mi pez gordo favorito, dijo Gojo en un gran tono de sarcasmo y riendo levemente. ¡Qué insolente! ¿Cómo te atreves a entrar de esta manera a mi oficina? Mocoso, dijo el director Yoshinobu muy molesto. ¿Y qué demonios haces tú aquí? Lo siento, director. No pude detenerlo, decía Miwa entrando detrás de Gojo y tratando de recuperar el aliento. Miwa.
Te dije que no dejaras que nadie entrara a mi oficina. Regaño Yoshinobu a su alumna. ¿Qué ocurre? Arata, al escuchar aquel ruido de la puerta, fue a ver qué sucedía en aquella oficina. Tranquilos. Chicos, dijo Gojo volteando levemente a ver a los dos alumnos, no me quedaré por mucho tiempo. Solo quiero hacerle algunas preguntas a este viejo asqueroso. Ambos estudiantes estaban muy confundidos de ver ahí a Gojo Satoru. ¿Por qué vino a Kioto? ¿Qué estaba pasando? Bien. Iniciemos con este interrogatorio, así que vayamos al grano, anciano. ¿Cómo te atreviste a lastimar a Yutaime de esa manera? Dijo Gojo dando unos pasos. No sé de qué hablas. Negó Yoshinobu. No te hagas el senil, anciano asqueroso. Conozco todos tus malditos trucos y de los demás malditos peces gordos que manejan este asqueroso mundo. Dijo deteniéndose frente a aquel escritorio. Gojo le dio una fuerte patada a la parte delantera de aquel escritorio, haciendo que la madera tronara un poco. Lo mismo trataste de hacer con uno de mis estudiantes hace unos meses atrás. ¿Recuerdas? ¿O acaso tu asquerosa cabeza lo olvidó? El hechicero sonaba furioso. No sé de qué hablas. Negó de nuevo el director Yoshinobu. De repente sintió un escalofrío recorrer su deteriorada espina. La energía que desprendía Gojo era imponente, hasta los dos alumnos no podían moverse del miedo. Ustedes, los peces gordos, pusieron a Yutaime a prueba, ¿no es así? Ella me contó todo lo que sucedió aquel día en el interrogatorio. Dijo Gojo empezando a sujetar su venda negra con un dedo, mientras seguía apoyando su pie en el hueco que le había hecho a aquel mueble. Ese día no pasó nada que te concierne a ti, Gojo Satoru. Así que largo de aquí. Dijo Yoshinobu tratando de sonar serio. Gojo sonrió. Claro que me incumbe el estar aquí, viejo decrépito. Y mi visita tiene que ver con el tema de Yutaime, dijo apoyando fuertemente su pie en aquel escritorio. La madera crujía con más fuerza. Vas a romper mi escritorio, maldito mocoso. Dijo Yoshinobu molesto por aquel mueble, ¿sabes? Así como suena la madera crujir. Así quisiera escuchar tus huesos romperse en este momento. Maldito viejo decrépito, dijo Gojo en una gran sonrisa al oír la madera tronar. Yoshinobu se puso nervioso ante aquello. En aquel momento, Gojo notó que Yoshinobu tenía varias cosas sobre su escritorio, además de papeles. Destacaba una pequeña botellita de cristal. El hechicero supo que había dado con aquel que le hizo daño a su Yutaime. Su instinto no había fallado en esta ocasión. Escuche que los altos mandos querían saber sobre quién era el padre del bebé de Yutaime, ¿no es así? Anciano. Gojo sonrió mientras tronaba la madera más fuerte. Al final lo que le hiciste a Yutaime fue para que dicho hombre apareciera. ¿No es así? Los fines justifican los medios, ¿no? Es un lema que ustedes aplican seguido cuando quieren saber algo o cuando quieren eliminar a alguien. Dijo Gojo muy molesto. Aquel escritorio parecía que se iba a romper en cualquier momento. Yoshinobu solo guardó silencio. El miedo lo tenía paralizado. Si tanto quieren saber quién es el padre de esa criatura, pues aquí está la respuesta que querían, malditos viejos. Gojo se quitó la venda de los ojos. Yo soy el padre del bebé que está esperando Utahime Yori. Gojo gritó frente a Yoshinobu. ¿Qué? Dijo. Miwa, sorprendida por aquellas declaraciones. Arata también estaba sorprendido por oír aquello. Yoshinobu abrió grandes sus ancianos ojos ante aquella respuesta. Y por un momento tembló de miedo. En parte deseaba que aquella criatura no hubiera sido miembro de uno de los 3 grandes clanes. Ahora, aquel anciano estaba en problemas. Y ahora por tú, maldito plan. Gojo seguía apoyando su pie con fuerza en aquel escritorio que crujía y que empezaba a agrietarse por la fuerza aplicada. Yutaime y mi hijo se encuentran internados de gravedad. Ella acaba de tener una amenaza de aborto. ¿Tú se lo provocaste? ¿No es así, director Yoshinobu? Dijo el albino con rabia. Y esa botellita que está en tu escritorio es prueba fiel de tu crimen. Gojo apuntó a dicho objeto. ¿Qué? Arata tartamudeó. ¿Amenaza de aborto? Preguntó Miwa asustada al oír aquello. Gojo miró por un momento a los dos estudiantes, así como lo escuchan. Este asqueroso vejestorio se giró para ver de nuevo a Yoshinobu, mientras le apuntaba con sus dedos listo para usar alguna de sus técnicas. Le intentó provocar un aborto a Yutaime. Al parecer él mezcló algo en el agua que ésta tomó y ahora miraba con furia a aquel anciano. Ahora mi hijo se está debatiendo entre la vida y la muerte. Estaba listo para acabar con él. Yoshinobu solo seguía en silencio. Parecía no tener arrepentimiento en su rostro. Miwa se llevó una mano a la boca. No podía creer aquello. Rápidamente las lágrimas se desbordaron por las mejillas de la peli azul. La pobre se empezó a sentir culpable porque ella fue quien le llevó esa jarra de agua a su maestra. Aquella jarra que el director Yoshinobu le ordenó llevar a su oficina. Sensei, lloró Miwa amargamente mientras se quebraba por la culpa. Arata se acercó a ella. La pobre parecía que se iba a desplomar de la angustia. Gojo siguió hablando. ¿Sabes, maldito viejo? Al parecer tu plan no funcionó del todo, dijo Gojo aún amenazándolo con sus dedos, y eso fue gracias a que 2 de tus estudiantes llegaron a tiempo y lograron llevarla a urgencias. Al oír aquello, Yoshinobu se sorprendió demasiado. En el fondo sabía que su plan había funcionado. Esa era una victoria para ellos. El anciano trató de sonar como si no hubiera hecho nada malo, pero ya está hecho, ¿no? Acarició su barba. Nuestra pregunta ya fue contestada. Además, Yutaime nunca se nombró a sí misma como mujer de alguien. Así que fue su culpa por no haber hablado con la verdad desde un inicio, dijo el anciano en una sonrisa. ¿Y si muere ella o tu criatura?
No importará mientras nuestro mundo siga las reglas establecidas, dijo Yoshinobu sin un toque de arrepentimiento. Gojo no soportó más, aquellas palabras lo hicieron perder la paciencia en ese momento. Gojo destrozó aquel escritorio partiéndolo en dos para abrirse paso entre la madera. Tomó al anciano de su camiseta y lo levantó con una mano. Las piernas de aquel viejo temblaban de miedo en el aire. ¿Sabes, maldito anciano? Desde hace mucho tiempo que deseo romper uno a uno tus malditos huesos, dijo Gojo en un tono que delataba ira pura. Parecía que estaba perdiendo la cordura. El anciano gritó del miedo. Incluso Miwa y Arata se asustaron al ver aquella escena donde el hechicero más fuerte traía levantado del suelo a su anciano director, Satoru Gojo. Esto es una total falta de respeto. Espera a que lo sepan los demás altos mandos, dijo Yoshinobu molesto y tratando de zafarse de la mano de aquel hombre, pero era inútil. Gojo estaba perdiendo el control. El hechicero solo empezó a mostrar una cara de locura. Yutaime sintió demasiado dolor por tu culpa. ¿Qué te parece si tú también sientes dolor? Sus ojos azules reflejaban odio. En aquel momento Yoshinobu estaba en apuros. Sentía la muerte cerca. Déjame ir. Nuestro cometido ya fue hecho. Piedad. Podríamos llegar a un acuerdo, decía aquel anciano muy asustado. Miwa, ayúdame. Arata, haz algo. Llamen a alguien. Ayuda, dijo aquel anciano gritándole a la chica de pelo azul, pero ambos estudiantes estaban congelados del miedo ante aquella escena. La pobre Miwa solo lloraba de culpa mientras estaba hincada en el piso. Gojo quería oírlo gritar. Imagino como Yutaime gritó de dolor y nadie la socorría. De verdad el hechicero quería que aquel anciano sufriera. Sigue gritando, anciano. Yutaime también gritó por el dolor que tú le causaste, decía Gojo, empezando a poner ahora sus dos manos en aquel arrugado cuello. Gojo empezó a ahorcarlo con fuerza. Incluso empezó a clavarle las uñas en su asquerosa piel. Piedad, Satoru, sollozaba el anciano, podemos llegar. El anciano sentía faltarle el aire. Acuerdo, trataba con sus desgastadas manos. Quitarse de encima las manos de Gojo. Gojo disfrutó de ver a aquel hombre tratar de gritar de dolor. El albino disfrutó el ver cómo aquel arrugado rostro se tornaba de color rojo y después se iba poniendo azul poco a poco. Incluso miró fijamente a sus ojos, los cuales empezaron a tomarse blancos de desesperación. Su respiración empezaba ya a faltarle, y sus manos perdían fuerza. El pobre anciano solo movía sus pies en el aire de la desesperación por no poder respirar más, y de su boca salían ruidos de esfuerzo. De verdad quería gritar, sí. Trata de grita como ella gritó. Y sufre como ella sufrió, decía Gojo con una gran sonrisa, mirando como el rostro del anciano se volvía poco a poco en azul. La pobre Miwa lloraba de terror por aquella escena. Basta. Yutaime sensei no quisiera que esto pasara así, gritó Miwa llorando. En aquel momento Gojo reaccionó. Cayó en cuenta que se estaba dejando llevar por la locura y la ira. El hechicero bajó al anciano y lo empujó contra su silla. Pero este cayó al suelo estrellando su rostro directamente al piso. Gojo pensó que lo mejor era ya no meterse en más problemas por el momento. Yoshinobu estaba tumbado en el suelo. Estaba temblando como la vil cucaracha que era. Trataba de reincorporarse, pero su edad y condición no se lo permitía. Aquel anciano levantó levemente su rostro para tratar de recuperar el aliento, pero tembló de miedo al ver a Gojo frente a él. Por un momento sentía que su corazón se iba a detener. La mirada de Gojo reflejaba odio puro contra él. El portador de los 6 ojos de verdad daba miedo en aquel estado de locura. Tienes razón, lleguemos a un acuerdo, maldito anciano, dijo Gojo sonriendo. No sería divertido asesinarte solo a ti en este momento. Además necesito que hagas algo por mí. Gojo se puso de nuevo su venda negra, así que presta atención. El anciano trataba de recuperar el aliento mientras escuchaba lo que Gojo tenía que decirle. Gojo empezó a hablar seriamente. Bien, lo que vas a hacer es mandarles una carta a los demás malditos altos mandos. En dichas cartas les dirás que el padre del bebé de Yutaime Yori es ni más ni menos que el gran Gojo Satoru, dijo poniéndose un momento de cuclillas frente al anciano. Continuó este con un tono de autoridad, y además, les mandarás a decir que yo, el hechicero más fuerte, mando a advertirles que si a su hijo o a su mujer les llega a pasar algo, yo iré personalmente por cada uno de ustedes y les romperé cada uno de sus viejos y podridos huesos. Yoshinobu tosió un poco, por amenazar y lastimar a un alto mando. Sabes que mereces un castigo, ¿no? Dijo molesto Gojo. En aquel momento se puso de pie, y empezó a aplastar a pisotones la mano izquierda de aquel anciano. ¿Con que no vas a cooperar, ¿Quieres que te rompa los huesos de una vez? Dijo aplastando con tal fuerza aquella mano. Yoshinobu gritó de dolor. Sus huesos empezaron a crujir en cada pisotón y la sangre no tardó en aparecer. Gojo le rompió la mano izquierda. Está bien, piedad. Escribiré esas cartas. Gritó de dolor aquel anciano, pero Gojo seguía aplastando aquella mano con mucha fuerza, y de paso, se detuvo y se agachó de nuevo a mirar a aquel anciano. No le dirás nada de esto a nadie, ¿entendiste? Dijo Gojo disfrutando del dolor de aquel hombre. Tenemos que hacer pasar esta herida, apuntó a su mano rota, como si tú hubieras tenido un accidente por tu edad. ¿Sabes a lo que me refiero? No, sonrió Gojo sarcásticamente. Diremos que te caíste y que te rompiste la mano. Así como ibas a hacer pasar el intento de aborto que tú le provocaste a Yutaime como si ella hubiera tenido un accidente natural. Gojo de nuevo se puso de pie. Bien, como dije. Escribirás esas cartas y las mandarás enseguida. ¿De acuerdo? A Yoshinobu no le quedó de otra, de acuerdo. En ese momento Gojo tronó sus dedos al recordar algo más.
Y también vine a avisarte que vayas consiguiendo a otro maestro para tus estudiantes, decía mirando a Yoshinobu, ya que he decidido llevarme a Yutaime lejos de aquí. No la dejaré de nuevo con basura como tú, dijo Gojo seriamente. Gojo daba miedo en aquel instante. De acuerdo, sollozo el anciano, mandaré las cartas hoy mismo, y haré la baja de Yori, dijo con la voz temblorosa de miedo. Así se habla, abuelito, sonrió sarcásticamente. Bueno, debo irme. Gojo acomodó su cabello. Yutaime y mi hijo me espera en el hospital. Además tengo que preparar todo para su traslado y la llegada a nuestro nuevo hogar, dijo Gojo alejándose alegremente de aquel escritorio. Yoshinobu solo se quedó en el suelo. El dolor de su cuello y de su mano rota eran insoportable para su edad. Nos vemos, dijo Gojo moviendo alegremente su mano en señal de adiós hacia Yoshinobu mientras salía de ahí enseguida. Miwa fue detrás del hechicero más fuerte y Arata fue detrás de ellos dos. Ambos estudiantes dejaron solo a Yoshinobu, el cual no se podía levantar. Gojo-sensei. Espere, gritó la peli azul, lléveme con Yutaime-sensei por favor. Suplicó la alumna. Debo pedirle perdón a ella, a su bebé y a usted. Lloraba la alumna. Yo fui quien le entregó esa jarra a Yutaime-sensei, sollozaba. Yo de verdad no sabía que el director le había puesto algo en el agua que ella tomó. Por favor, perdóneme, lloró la alumna mientras sujetaba la sudadera del hechicero. Gojo suspiró y se giró para verla, tranquila. Su voz sonaba serena. Tú no tienes la culpa de esto. Ese anciano solo se aprovechó de la situación, pero tú no tienes que sentirte culpable. Yutaime-sensei sabe que ninguno de sus alumnos le harían daño ni a ella ni a nuestro bebé, sonrió un poco, pero, lloró Miwa. Gojo secó las lágrimas de aquella estudiante con uno de sus dedos. Lo mejor que pueden hacer en este momento es ayudar a ese viejo asqueroso y vigilar que mande las cartas. ¿Entendido? Miwa lo escuchaba mientras sollozaba y Arata solo escuchaba en silencio. En aquel momento, Gojo le dio instrucciones a ambos estudiantes, una vez que le envíen aquellas cartas. Regresen lo antes posible a la academia y esperen las instrucciones que les mandaré con uno de sus compañeros, dijo Gojo sonriendo un poco. Miwa y Arata solo dijeron sí con la cabeza. Muy bien. Manos a la obra, dijo Gojo en una linda sonrisa mientras salía de ahí lo antes posible. En aquel momento, Miwa y Arata se miraron un momento. Era hora de actuar. La peli azul tomó una bocanada de aire. Secó sus lágrimas y amarró su cabello en una coleta de caballo. Ambos estudiantes regresaron a la oficina a ayudar a Yoshinobu. Arata fue el que atendió al anciano y le ayudó a llevarlo a su sillón. Una vez en el sillón, Arata le dio los primeros cuidados a aquella mano rota. Maldito Gojo Satoru. Esto no se quedará así, decía muy molesto el anciano mientras estaba sentado en el sillón. Director, decía Miwa en aquel momento. Miwa dejó caer frente al director unas hojas blancas y un bolígrafo. ¿Qué es? Yoshinobu fue interrumpido. La katana de Miwa lo estaba amenazando. La estudiante estaba apuntando aquella arma hacia su cuello. Escriba esas malditas cartas. Pero ya, dijo Miwa muy molesta con aquel hombre. Arata también lo miró con ira. Mientras tomaba fuertemente la mano rota del director para hacerlo gritar de dolor. En caso de no cooperar, aquellos dos estudiantes se quedarían ahí hasta que su director escribiera y enviara aquello. Sabían que sería una tarde larga con aquel viejo. Mientras tanto, una llamada trataba de entrar al celular de Gojo, pero este no contestaba. Shoko suspiró y colgó. ¿Dónde diablos estás, Gojo?, dijo la castaña en voz baja. Shoko estaba preocupada, miraba como Yutaime dormía y a la vez parecía sufrir. Algo andaba mal. De repente, las sábanas se volvían a cubrir de un rojo intenso. Aquella tarde parecía ser eterna para todos. Energía maldita, menos, X energía maldita, menos, igual a energía positiva, más. Shoko no quiso detener a Gojo después de hablar con los alumnos de Yutaime. Solo desapareció así sin decir qué haría o a dónde iría. Idiota, deberías quedarte aquí con Yutaime. Tu lugar es al lado de ella y de tu hijo, pensó Shoko al verlo desaparecer en un 2x3. Al ver que usó su teletransportación, la castaña sabía que ese hombre iba a hacer una locura. Así que simplemente ahora ella debía cuidar de Yutaime y de su bebé dentro de aquella habitación. Necesita que le traigamos algo. ¿Yutaime-sensei?, preguntó Itadori. La azabache miró a los tres alumnos que se habían quedado ahí con ella y su bebé. Gojo le había ordenado a Mai y a Kamo regresa a la academia y esperar sus siguientes instrucciones, así que la primera misión de esos dos sería ir a explicarle personalmente a sus demás compañeros lo que había sucedido con su maestra. Además, el hechicero más fuerte también ordenó a sus tres estudiantes de primero el quedarse a cuidar a Yutaime mientras él regresaba. La azabache sonrió un poco al ver a esos tres estudiantes. Gracias a los tres, pero, sobó suavemente su vientre, estamos bien. El bebé y yo solo necesitamos descansar. Shoko sabía que Yutaime se sentía muy mal en aquel momento. Lo notó por su sonrisa fingida. Sabía que su amiga no iba a aceptar su dolor frente a unos adolescentes. Chicos, dijo Shoko acercándose a aquella cama, ¿qué les parece si van a explorar un poco el hospital? Así podrían asegurarse que no haya maldiciones aquí dentro, dijo Shoko sonriendo un poco. ¿Maldiciones en un hospital?, salió de la boca de Itadori. Megumi se sorprendió un poco al oír aquello de esa mujer. ¿Estás segura, Shoko-san?, cuestionó Nobara. Shoko sonrió y empezó a jugar con uno de sus mechones de cabello. La castaña tampoco quería que esos tres se quedaran sin hacer nada y que solo estuvieran preocupándose en aquella habitación.
Así que lo mejor era mandar a los chicos a distraerse un poco, continuó Shoko. Como saben, también estos lugares están llenos de energía maldita como estrés, tristeza, ira, dolor, etc. La exploración podría servirles de entrenamiento en este sitio, dijo Shoko sonriendo y miró un momento a Yutaime. La azabache sabía a qué se refería su amiga. Pero también supuso el por qué quería mandar fuera de ahí a esos tres. Shoko tiene razón. Siguió acariciando su vientre. Estos lugares tienen mucha energía negativa, ¿o acaso el idiota de Gojo no les enseñó nada sobre eso? Dijo la azabache sonriendo un poco. Pero en realidad estaba soportando el dolor. Ese idiota nunca nos enseña nada en realidad. Dijo Nobara encogiéndose de hombros. Yutaime-sensei, Shoko-san. ¿Están seguras que podemos explorar este lugar? Cuestionó un poco Mejimu. Sí, sonrió Shoko. Si alguien pregunta qué están haciendo, no sé. Solo digan que están haciendo su internado o que están como prestadores de servicio social o no sé, que están de visita y que se han perdido. Igual es un hospital muy grande, decía Shoko mirando a los estudiantes. También es bueno que conozcan el lugar donde están por si se presenta algo, ¿no lo creen? También sería bueno que vayan a la cafetería a comer algo, dijo Shoko tratando de hacer que ellos salieran de ahí. Pero ¿y si pasa algo aquí? Empezó a cuestionar Itadori. ¿Y si Yutaime-sensei y su bebé necesitan algo? Para eso estoy yo aquí, sonrió Shoko. Tranquilos. Ustedes vayan a explorar y si llegara a pasar algo yo le avisaré a Megumi-kun, dijo la doctora en una leve sonrisa. Los tres alumnos se miraron por un momento. Está bien, dijo Nobara e Itadori en una sonrisa. La idea de explorar un hospital les parecía bien. Megumi, en cambio, sospecho que tal vez Shoko solo quería que dejaran descansar a Yutaime, ya que la pobre se veía cansada. Bien andando, dijo Itadori empezando a caminar hacia la puerta. ¿Por dónde deberíamos iniciar?, cuestionó Nobara. Oh, ¿qué tal si iniciamos por los cuneros? Itadori quería ver a los bebés en realidad. No, mejor iniciemos en la morgue, dijo Nobara sonriendo. Tal vez ahí encontremos algo, o mejor, ¿qué tal si iniciamos en los quirófanos?, dijo Itadori sonriendo. ¿Qué tal si vemos una maldición en medio de una operación? Cierto, Nobara le siguió la corriente. Idiotas. Tampoco debemos llamar la atención entrando a lugares a los que no podemos ingresar, dijo Megumi algo serio por esos dos idiotas. Y así los tres estudiantes salieron de aquella habitación una vez que los tres ya se habían ido. Yutaime se quejó de dolor. Su rostro pasó de una sonrisa fingida a una mueca de dolor. ¿Y dónde está ese idiota?, preguntó Yutaime en una queja. Shoko se sentó en la cama al lado de Yutaime. Supongo que fue por ahí a hacer alguna idiotez. Solo desapareció así por domas, suspiró Shoko. Ese idiota debería estar aquí a mi lado y de nuestro bebé. Ouch, dijo Yutaime tratando de respirar con tranquilidad. Espero que no tarde. O si no lo mataré. Duele, si es que este dolor no me mata antes. De nuevo se volvió a quejar la maestra, aunque el sangrado se detuvo. Las pulsaciones y contracciones seguían de vez en cuando. Shoko, creo que, empezó a hablar la azabache, voy a pedir un tiempo para descansar de la academia Jujutsu, dijo Yutaime mirando a su amiga Shoko. Tomó la mano de Yutaime. Me parece perfecto, senpai. Yo te apoyaré en lo que decidas. Shoko sabía que aquella era la mejor decisión en aquel momento. Gracias. Pero no sé si sea por un tiempo definido, o sea permanente mi decisión de no volver a la academia de Kioto. Yutaime suspiró. Lo estoy decidiendo porque hoy me quedó muy en claro que alguien de ahí dentro quiso atentar contra mi vida y la de mi bebé. Seguía sobando su vientre. Shoko la miraba con tristeza. Sabía que Yutaime amaba su trabajo en aquella academia, y como dijo el director Yoshinobu, tal vez lo mejor que yo debería hacer por mi bien y por el de mi bebé es tal vez renunciar, dijo este en un suspiro. ¿Y qué piensas hacer si decides renunciar? ¿Ya tienes un plan B? ¿Cómo piensas mantener a ese bebé?, cuestionó Shoko algo preocupada por la situación de su amiga. No lo sé. Creo que lo primero es preocuparse por recuperarnos y ya después pensaré en que puedo trabajar para mantenernos a los dos, dijo Yutaime con una leve sonrisa. Shoko sabía que a su amiga le dolía todo lo que le estaba pasando. Y a ella le dolía verla así, con una sonrisa fingida tratando de afrontarlo todo. Ambas mujeres guardaron un momento de silencio. Shoko por un momento miró los monitores de signos vitales. Yutaime parecía estable, pero le preocupaba un poco el bebé. Aunque su pulso se veía estable en aquel momento, después la castaña posó su vista en Yutaime. La mirada de su amiga reflejaba muchos sentimientos, entre ellos culpa, tristeza y un leve de esperanza. Mientras no despegaba su vista de su vientre, Shoko sabía que su mejor amiga esperaba un milagro, cosa que ella como médico no creía que pudiera pasar a estas alturas. Suspiró la castaña. Yutaime senpai, creo que debes tomar una decisión en caso en que el bebé no sobreviva esta noche, dijo en un tono triste. Yutaime le gritó un poco a su amiga. Mantengo aún la esperanza de que mi bebé va a sobrevivir. Shoko miró a su amiga. Yutaime se soltó a llorar. No me daré por vencida y mantendré la esperanza de que mi bebé va a sobrevivir. Sé que todo esto fue mi culpa. Desde que me enteré que estaba embarazada he hecho todo mal, pero yo cargaré con toda la responsabilidad en mis manos sobre lo que le pase a mi bebé, dijo tomando con fuerza la sabana. Yo sé que debe de haber una forma para hacer que sobreviva. La voz de Yutaime se quebró. La azabache sentía que era todo su culpa. Si ella no hubiera tomado esa agua, nada de esto hubiera pasado. Si ella hubiera renunciado desde el momento en que Yoshinobu se lo propuso, nada de esto hubiera pasado. Si ella hubiera decidido decirle primero a Gojo antes que al director,
Nada de esto hubiera pasado, esas eran las posibilidades que Yutaime pasaban mientras rompía a llorar. Shoko abrazó fuertemente a su amiga, le dolía verla así. No es tu culpa, Yutaime-senpai. No lo es, dijo Shoko tratando de consolar a Yutaime, sí lo es. Todo esto es mi culpa. Ahora por mi culpa mi bebé puede morir. Si tan solo. La azabache siguió llorando amargamente. Shoko llevó su mano a las mejillas de Yutaime para secar sus lágrimas. Por un momento tocó suavemente la cicatriz de su mejilla derecha. En aquel momento, a Shoko se le vino una idea mientras acariciaba aquella cicatriz. Senpai. Creo que hay una forma para curarte a ti y para tratar de salvar a tu bebé, decía la castaña pasando sus manos por aquella cicatriz. Yutaime miró a su amiga a los ojos mientras sentía su cálida mano. ¿Y si yo uso mi técnica de maldición inversa en ti? Empezó a decir Shoko, tal vez con mi técnica pueda ayeu. Fue interrumpida. No, empezó a decir Yutaime seriamente. Shoko quitó su mano de la mejilla de su amiga. Shoko, tú sabes que yo no quiero que utilices tu técnica de maldición inversa en mí. Nunca he querido eso, dijo Yutaime un tanto molesta. Shoko se quedó callada y siguió escuchando a su amiga. Shoko, te agradezco que me estés cuidando y que estés a mi lado en este momento en lugar de ese idiota. Pero, su orgullo era el que hablaba, tampoco puedo depender siempre de los demás. Mis heridas son mi responsabilidad y la vida de mi bebé también es mi responsabilidad. No puedo dejárselo a cualquiera, dijo Yutaime un tono triste, pero también deberías aceptar la ayuda que te ofrecen otros de vez en cuando. Reprochó Shoko, pero esto fue por mi culpa y yo debo encargarme de esto. Dijo Yutaime mirando a su amiga, pero Yutaime-senpai, repito, esto no es tu culpa. Shoko suspiró, además. Tú deberías saber que con gusto yo usaría toda mi energía maldita para salvarte a ti y a tu hijo sin importar la circunstancia. Shoko sonó un tanto molesta por la actitud de su amiga. ¿Sabes qué? Siempre me he rehusado a que uses tu energía maldita en mí, dijo Yutaime algo molesta. ¿Y si alguien más necesitaría de tu técnica en ese momento? ¿Qué tal si surge una emergencia? ¿Y si te pasa algo durante el tiempo que lo uses en mí? Esos siempre fueron los pretextos de Yutaime. Shoko hizo una leve mueca ante aquel comportamiento de su amiga. Siempre ha sido así, Yutaime-senpai. Siempre tan testaruda con el tema de mi técnica. Shoko suspiró. Sabes, eres mi mejor y mi única amiga y me dolería demasiado el perderte. Sobre todo me dolería el sentirme impotente de no haberte ayudado aunque sea como hechicera, dijo Shoko mirando a Yutaime. Yutaime sonrió levemente ocultando su dolor por aquellas palabras. Tranquila Shoko, estaré bien. Ya empiezo a sentirme mejor y el dolor se está calmado. Sonrió mientras acariciaba su vientre. Confía en mí, sí. Estaré bien. Shoko solo miró a su amiga y mejor se tragó sus palabras al respecto. De acuerdo, pero si de nuevo te sientes mal, solo avísame para hablarle al ginecólogo. Shoko suspiró de fastidio. Una vez que Shoko volvió a tomar asiento al lado de Yutaime, esta se dirigió a ella amablemente. Gracias Shoko, y sabes, tú también deberías ir a distraerte un poco en el hospital o mínimo deberías ir a la cafetería. De seguro no has comido nada desde que saliste de Tokio, dijo Yutaime sonriendo un poco aún así en mal estado. Yutaime se preocupaba por los demás, pero tú necesitas que alguien esté aquí contigo, senpai. Dijo mirando a su amiga. Además les dije a los chicos que no te dejaría sola, yo y el bebé solo. Necesitamos descansar. Tú lo dijiste, ¿no? Dijo Yutaime sobando su vientre. Además me siento con algo de sueño. Shoko estaba preocupada de que Yutaime no pudiera asimilar todo aquello y que sobre todo estuviera escondiendo sus síntomas. Sí. Yo dije eso. Así que, Shoko se levantó de la cama y acomodó la almohada de Yutaime. Trata de descansar, senpai. Ya cuando vea que estés estable o mínimo vea que estás dormida. Iré a comer algo, sonrió esta besando la frente de su amiga y acariciando su vientre. Gracias Shoko por cuidarnos, dijo Yutaime sonriendo y poniendo su mano sobre la mano de su amiga. Yo sé que serás la mejor tía del mundo. Ambas amigas sonrieron un poco y Shoko se quedó vigilando a Yutaime. Pasó casi una hora y la azabache al fin logró dormir. Shoko admiró el rostro de su senpai, se veía tan tranquila en aquel momento, parecía que sus dolores ya se habían calmado. La castaña suspiró y miró su reloj. Ya eran pasadas de las 4 de la tarde. Además notó que no había noticias de los alumnos de Gojo y mucho menos de aquel hechicero, así que pensó que ya podría ir a la cafetería para ir a traer algo de comer o beber. Shoko se acercó a Yutaime y le dio un beso en la frente. Su amiga se movió un poco ante aquel gesto y se empezó a acomodar con cuidado de lado para seguir durmiendo. La doctora le dio un rápido vistazo a ambos monitores. Todo parecía ir en orden. Además notó que el pulso del bebé parecía haberse estabilizado. Creo que tenías razón, senpai, dijo Shoko en voz baja y la cobijó un poco más. Solo necesitan descansar. Sonrió levemente y así Shoko salió de aquella habitación. No debía tardarse demasiado la castaña mientras llegaba a la cafetería. Recordó la primera vez que Yutaime le dijo que nunca usara su técnica de maldición inversa en ella. En aquel momento la castaña se sumergió en un recuerdo de hace casi 10 años. La castaña recordó a una joven Yutaime, la cual estaba en la enfermería ya que había regresado de una misión donde salió con algunos rasguños profundos. ¡Auch! Se quejó de nuevo la azabache. Duele. Tranquila, senpai. Ya acabé de desinfectar tus heridas, decía mientras veía aquellos rasguños en su espalda. Yutaime-senpai, ¿qué tal si uso mi técnica de maldición inversa para curarte más rápido? Decía Shoko a punto de poner su mano en aquella herida, pero fue interrumpida por su amiga. Deja mi herida así.
No quiero que uses nunca tu técnica en mí, dijo Yutaime un tanto molesta mientras se levantaba de aquella silla y se giraba a ver a su amiga. Yutaime estaba cubriendo su pecho con su camiseta. Shoko. Mis heridas son mi responsabilidad y no quiero que las cures con tu técnica. Yo sé que sanaré pronto. Solo con un vendaje o suturarlas, pero no uses tu técnica en mí, decía la Miko, pero si no uso mi técnica inversa. Puede que te quede una cicatriz, dijo Shoko preocupada. Yutaime solo sonrió. Tranquila, una cicatriz no me molesta. Igual en esta área nadie la verá. Shoko solo miraba a su amiga sonreír dulcemente. Esa chica era muy hermosa aun cuando soportaba el dolor. No quiero que uses tu energía maldita en mí. ¿Qué tal si debes curar a alguien que está en peor situación que yo? Sabes que yo no quiero depender de tu técnica como los demás lo hacen, que en cada misión. Que solo vienen a ti para que los cures y no piensan en lo cansado que es para ti usar tu técnica. Su tono de voz era muy sereno. Además, continuó Yutaime sonriendo, quiero demostrarles a todos que soy fuerte soportando estas heridas, que son las evidencias de mi esfuerzo por ser mejor hechicera cada día. Yutaime sonaba sinceramente. La castaña suspiró a pesar de que Yutaime era una chica necia. Ella la quería lo suficiente para respetar su decisión. Está bien. No usaré mi técnica en ti. Senpai, dijo en una leve sonrisa, gracias Shoko. Yutaime solo sonrió. Yutaime siempre se negó a que Shoko usara en ella su técnica de maldición inversa, ya que consideraba egoísta de su parte usara su amiga de esa manera. La azabache tenía la idea de que sus cicatrices eran las señales de sus batallas perdidas o ganadas. Al igual que ella creía que sus heridas eran su responsabilidad de cuidar. Porque así es en el mundo de la hechicería. Debes estar consciente que siempre puedes tener una cicatriz después de cualquier pelea, pero Shoko siempre sufría en silencio por ver a su mejor amiga herida. Era sorprendente que ellas dos ya llevaran más de 10 años siendo mejores amigas, y en este momento Shoko de nuevo sufría al ver a su amiga internada y con amenaza de perder a su bebé, del cual sabía que Yutaime amaba y deseaba con todo su corazón. Shoko suspiró mientras entraba en aquella cafetería para pedir un café. Mientras tanto, en ese mismo lugar, los 3 alumnos de primero no tuvieron tanto éxito al inicio de su exploración por el hospital. Primero fueron a la sala de espera, pero vieron maldiciones de categoría inferior al 4 grado. Eran pequeñas maldiciones en forma de moscas que rápidamente exterminaron tratando de no llamar la atención. Después, casi se meten en problemas al tratar de entrar a los quirófanos. Ya que era zona restringida y después de ir a un lado a otro, decidieron dejar la morgue para el final. Pensaban que ahí encontrarían algo más interesante, pero antes de ir a aquella zona, decidieron recargar energías. Por cierto, ¿la doctora Shoko también es una hechicera?, preguntó Itadori antes de darle otra mordida a su sándwich. ¿Hasta ahora te diste cuenta de eso?, cuestionó Nobara. Claro que es una hechicera, dijo esta un poco molesta por lo despistado que era su compañero. Es que, Itadori hizo ojos de cachorro. Regañado, nunca la he visto en acción, o más bien nunca la he visto fuera de la enfermería o de la morgue. Pero ahora que lo recuerdo, se llevó su mano a la barbilla. Ella me vio desnudo cuando reviví hace meses atrás, dijo Itadori recordando aquella escena. ¿Qué te vio qué? Nobara levantó una ceja por lo último que dijo su compañero. Megumi terminó de masticar. Shoko-san casi no sale del consultorio debido a su carga de trabajo y a su técnica de maldición inversa. Ella es muy buena en lo que hace, además su técnica maldita es muy útil para curar a las personas heridas, dijo Megumi. ¿Su técnica qué de qué? Itadori se veía confundido por el nombre de aquella técnica. Cierto. Shoko-san siempre nos ha curado o nos ha dado los primeros auxilios con su técnica maldita, dijo Nobara recordando las veces que la sano. Pues, ahora que lo recuerdo, nunca me ha tocado ir a la enfermería a que ella me cure, siempre me he recuperado solo. Itadori siguió pensativo. Oye, eso es verdad. Itadori siempre se ha curado solo. Digo, las veces que hemos tenido misiones siempre he notado que eres el único que menos termina cansado o lastimado de nosotros 3, dijo Nobara haciendo memoria de sus misiones. Debe ser por su cuna, mencionó Megumi. Al ser su recipiente, lo más seguro es que este también use dicha técnica de maldición inversa. Chicos, ¿cuál es esa dichosa técnica? ¿Es la misma técnica que usa Shoko-san? No logro comprender del todo lo que me dicen. Itadori, dijo un tanto confuso. Megumi suspiró porque iba a tener que explicar aquella técnica. La técnica de Megumi fue interrumpido por una voz femenina. La técnica de maldición inversa, dijo la voz de una mujer. Los 3 estudiantes te giraron a ver quién era. Shoko-san, dijo Nobara sorprendida. Hi. ¿Puedo sentarme, chicos?, dijo Shoko con un café en la mano y con la otra apuntó al asiento vacío de aquella mesa. Claro. Es más, qué bueno que te vemos. Íbamos a tratar de explicar tu técnica. Shoko-san, dijo Nobara sonriendo. Si alcance a escuchar algo de eso, dijo la doctora en una leve sonrisa. Por cierto, Shoko-san, empezó a hablar Megumi. ¿Cómo sigue Yutaime-sensei? Shoko sonrió un poco y bebió un poco de su café antes de responder. Ya está más tranquila. Parece que ambos solo necesitaban descansar, dijo en una leve sonrisa. Ya veo. Aún así Megumi sonaba preocupado. Así que chicos, ¿qué estaban hablando sobre la técnica de maldición inversa?, preguntó la doctora con curiosidad. Pues como dije, íbamos a tratar de explicar sobre lo que es la técnica de maldición inversa, ya que el idiota de Itadori no sabe sobre ella, dijo Nobara apuntando a su amigo. Kugisaki, no seas así. Yo solo preguntaba por qué nunca había oído hablar de ella, decía Itadori un tanto avergonzado. Shoko sonrió un poco. Es una técnica un tanto compleja de explicar.
Veamos, ¿han oído hablar de la ley de los signos en matemáticas? Cuestionó la doctora. Sí, dijo Megumi. No, dijeron al mismo tiempo Nobara e Itadori. Megumi suspiró ante la negativa de sus compañeros. Ya que era un concepto básico también en su mundo de hechiceros, Shoko sonrió un poco, básicamente en la ley de los signos. Si los signos son iguales, el resultado debe ser positivo, en cambio, si los signos son diferentes, el resultado será negativo. En otras palabras, podría decirse que signos iguales se suman. Signos diferentes se restan, dijo Shoko tratando de explicar. Megumi entendió rápidamente aquello. Pero por la cara que hicieron Nobara e Itadori delataban que no entendieron nada. Shoko tomó un sorbo de su café y después siguió hablando. En el mundo de la hechicería, dicha la fórmula matemática seria. Energía maldita, menos, X energía maldita, menos, igual a energía positiva, más. Trataba de explicar, pero aquellos dos seguían con cara de no entender nada. La doctora mejor escribió la fórmula en una servilleta. Digamos que mi técnica de maldición inversa simplemente convierte la energía maldita negativa en positiva. Esto hace que pueda usarla para curar a otras personas, si la energía maldita destruye mi energía maldita, al cambiar a positiva soy capaz de regenerar o hasta curar los tejidos destruidos, explicó la doctora. Oh, dijeron al mismo tiempo Itadori y Nobara. Entonces, ¿eso quiere decir que yo también podría curarme o hasta curar a alguien si hago que mi energía maldita cambie a positiva? Preguntó Itadori animado. Técnicamente no podrías, dijo Shoko sin más. Itadori se sorprendió por aquella respuesta negativa. Somos muy pocos los hechiceros que podemos convertir la energía negativa en energía positiva. Pero vamos a tomarte de ejemplo, dijo Shoko tomando más café. Los alumnos de Gojo miraban atentos a la doctora. Básicamente la energía maldita proviene de todas las emociones negativas. Así que en teoría estas destruyen en vez de hacer un bien. Sin embargo, las maldiciones o espíritus malditos, en este caso como Sukuna, apuntó a Itadori, se componen de demasiada energía maldita y ellos pueden regenerarse gracias a eso. En tu caso particular, quien regeneró tu corazón fue Sukuna, ya que él pudo invertir dicha energía a su beneficio, dijo la doctora sonriendo un poco. Vaya. ¡Qué agradable sujeto!, dijo Itadori suspirando. Se dice de nada, maldito mocoso, dijo Sukuna mostrando una sonrisa en la mejilla de Itadori. ¿Con qué estabas escuchando, eh? Has estado muy callado últimamente, dijo Itadori tapando su mejilla. Shoko sonrió un poco. Interesante. Sorbito, ¿alguna otra duda, chicos?, preguntó Shoko. Sí. ¿Y esta técnica podría curar a Yutaime Sensei y a su bebé?, preguntó Itadori de forma inocente. Shoko miró a aquel chico, tomó otro poco de su café. En teoría podría curarla. Pero, Shoko recordó lo que Yutaime le pidió. Ella ya se nota mucho mejor en este momento, así que tal vez no necesite usarla. Fingió una sonrisa Itadori y Nobara se miraron felices ante aquellas palabras. Megumi solo miró a Shoko, la cual se veía preocupada. El estudiante sospechaba que algo no iba bien. Bueno chicos, iré a ver cómo sigue Yutaime Sensei y su bebé, dijo mirando su reloj. Ya habían pasado casi 20 minutos desde que se había alejado de ahí. No se metan en problemas. De acuerdo, dijo Shoko despidiéndose de ellos. De acuerdo, dijeron Nobara e Itadori animados. En aquel momento, Megumi notó cómo Shoko aceleraba el paso. Parecía que ella presentía que algo no andaba bien. Una vez que Shoko llegó a aquella habitación, la castaña primero se acercó a ver cómo se encontraban Yutaime, la cual seguía dormida, pero a la vez miró como ésta se movía como tratando de acomodarse en aquella cama. Pero en realidad, un dolor fuerte la estaba despertando. En aquel momento la castaña se alejó unos pasos de la cama para tratar de ver si lograba localizar a Gojo. Ya que este llevaba demasiado tiempo fuera, quería saber dónde diablos estaba, ya que aún no había señales de ese idiota, pero aquel celular sonaba fuera de servicio en ese momento. La doctora suspiró y colgó. ¿Dónde diablos estás, Gojo?, dijo en voz baja. Shoko en ese momento tuvo un mal presentimiento, cuando vio como Yutaime empezaba a moverse de dolor bajo las sábanas. Algo andaba mal. De repente, la castaña notó que las sábanas de su amiga estaban con una gran mancha roja y los monitores empezaban a sonar. Yutaime despertó por el dolor y hasta le costaba un poco el respirar. Shoko, me duele. Su respiración era entrecortada. ¿Qué está pasando? La doctora rápidamente levantó las sábanas y revisó a su amiga. Enseguida notó que de nuevo Yutaime tenía una hemorragia. Al parecer el bebé no iba a sobrevivir. Shoko, mi bebé. Yutaime gritó de dolor. No quiero perderlo. Ouch, cómo duele. Duele más que hace rato. Se quejaba la azabache. El monitor de signos del bebé marcaba que su pulso iba en picada. El corazón del bebé se estaba deteniendo. Yutaime se empezó a ver muy pálida debido a la nueva pérdida de sangre. Yutaime. Todo estará bien, dijo Shoko tomando fuerte la mano de su amiga, pero la azabache no tenía fuerzas suficientes. Shoko, salva a mi bebé. Se desvaneció por el dolor. Shoko estaba asustada. Miró el monitor de su amiga y este también mostraba que su pulso iba en picada debido a la pérdida de sangre y al agotamiento. Ambos estaban muriendo. Sea lo que sea que le hayan dado a Yutaime en aquella bebida, era lo suficientemente fuerte para llevarlos a la muerte. Por favor, resiste, senpai. Shoko estaba asustada y cuando pensó en salir a pedir ayuda, notó que el monitor de signos fetales mostraba una lineal recta. De aquella máquina se empezó a escuchar un pitido que a cualquiera desesperaría. El corazón del bebé se había detenido y pronto el de su amiga también lo haría si no la atendía rápido. No puedes hacerme esto, dijo Shoko entre lágrimas tomando la mano de su amiga. No te puedes
Ir así, quería gritar de la frustración, la castaña no lo dudó más. Ahora tenía que actuar como una hechicera para salvar aquellas dos vidas. Puso su mano derecha en el pecho de Yutaime y posó su mano izquierda sobre el vientre de su amiga y así. Shoko empezó a usar su técnica de maldición inversa, aunque las instrucciones de su amiga siempre habían sido claras. Nunca usar en ella dicha técnica porque no quería depender de eso. A Shoko le importó una mierda esa orden y empezó a utilizarla para salvar aquellas vidas que se estaba perdiendo. Shoko estaba asustada, pero actuaba lo más rápido que podía, así que usó toda su energía maldita para sanarlos a ambos. Las lágrimas de la castaña se desbordaban por sus mejillas. Aún así trataba de estar lo más concentrada posible para transformar toda su energía negativa en positiva. Poco a poco, Shoko notó que la hemorragia se detenía de nuevo. Y veía como el ritmo cardíaco de su amiga empezaba a estabilizarse. No me importa usar toda mi energía maldita en ti, senpai. Yo daría mi vida por ti, dijo con su respiración entrecortada por el cansancio. Sé que tú harías lo mismo por mí. Shoko no tenía tiempo. Así que trató de canalizar toda su energía maldita también hacia el bebé. No sabía si aquello funcionaría en dos personas al mismo tiempo. Así que daría todo por salvar a su sobrino, tú también pequeño. Quiero conocer al bebé que mis mejores amigos. Además quiero oírte decirme tía Shoko algún día, dijo entre lágrimas mientras usaba toda su energía en el vientre. Parecía que aquella energía maldita era el milagro que el doctor dijo que necesitaba. El bebé de repente. El monitor fetal mostró signos de vida. El pulso del bebé empezó a restablecerse. Shoko sonrió un poco y siguió canalizando toda su energía maldita en esos dos. Por un momento, la castaña se sentía mareada, pero debía seguir de pie. No se rindan. Porque yo no lo quiero, dijo Shoko un tanto cansada mientras veía como aquellos pulsos subían a sus niveles normales por un momento. Vio como el semblante de Yutaime pasaba de dolor a tranquilidad. Así siguió un poco más hasta que sus pies empezaron a temblar en ese momento. Shoko sintió como su vista se nublaba y sentía que se iría de espaldas. Cuando pensó que el cansancio la haría caer, alguien alcanzó a sujetarla. Shoko-san, dijo una voz masculina en aquel momento. Shoko notó que era Megumi el que había ido a ver cómo se encontraban las cosas en aquella habitación. Megumi les inventó a Nobara y a Itadori de que iría al baño. Así que les digo que mejor ellos dos se fueran adelantando a la morgue y después él los alcanzaría. Esto lo hizo porque presentía que algo no estaba bien en aquel momento. Y fue bueno que siguiera su instinto. El estudiante de Gojo ayudó a Shoko a mantenerse de pie mientras ésta seguía curando a Yutaime y a su bebé. Shoko agradeció la ayuda del estudiante. Los minutos pasaron y todo parecía haberse calmado. Todo había concluido una vez que Shoko se quedó sin energía maldita un pequeño rato después. El doctor volvió a hacer su ronda con su paciente. Para su sorpresa, estos estaban estables y de paso pidió a las enfermeras que cambiaran con cuidado las sábanas. El doctor notó que su amiga Shoko estaba acostada en el sillón de visitas. La pobre se veía un poco más pálida de lo normal. Shoko-san, ¿te encuentras bien?, preguntó su colega al ver lo pálida que estaba su amiga. Shoko sonrió un poco cansada. Sí, solo estoy cansada. Me estresé un poco al ver que Yutaime perdía algo sangre, pero pude atenderla rápidamente gracias a la ayuda de una enfermera. Mintió un poco. Y dime cómo se encuentran esos dos. El doctor sonrió. Parece que un milagro ha pasado, Shoko-san. El doctor explicó que de la nada, Yutaime parecía estar como si nunca hubiera perdido sangre. Además parecía que la amenaza de aborto ya había pasado. Explicó que sobre todo el bebé empezaba a presentar movimiento y su pulso cardíaco era normal para sus 5 meses. Parecía que había ocurrido un milagro con aquella criatura y con su madre. Shoko sonrió mientras estaba acostada en el sillón. Había salvado la vida de su mejor amiga y la de su bebé. Pasaron las horas y ya había caído la noche. No fue hasta muy entrada la noche en que Gojo regresó al hospital. Al entrar en aquella habitación, rápidamente se quitó su venda negra y se acercó a Yutaime. Esta estaba profundamente dormida y se veía mucho mejor. Notó que su mano derecha la tenía sobre su vientre y Gojo aprovechó para posar con cuidado su mano en el vientre de Yutaime y ahí fue que sintió como su bebé se movía. Parecía que su hijo sabía que él ya había regresado. Papá ya está aquí, dijo en voz baja y con una sonrisa. Todo estará bien de ahora en adelante. Lo prometo. En ese instante, Gojo notó al otro lado de la cama, justamente en borde estaba recargada Shoko, la cual traía su mano entrelazada con la mano izquierda de Yutaime. La pobre también se veía agotada. Gojo se quitó su chaqueta y se la puso a Shoko sobre sus hombros. Este movimiento hizo que la castaña despertara, dijo abriendo los ojos y fue ahí que notó a su amigo. ¿Dónde diablos estabas? Idiota de casi 2 metros, dijo Shoko en voz baja pero molesta. Gojo sonrió un poco. Digamos que fui a pescar a un maldito pez gordo y de paso fui a arreglar todo lo que necesitamos para llevarnos a Yutaime lejos de esa asquerosa academia, dijo Gojo al lado de Shoko. Por un momento ambos admiraron a Yutaime dormir. Se veía hermosa, era muy obvio. Ambos sentían algo por aquella mujer. ¿Y cómo está ella y mi hijo?, preguntó Gojo en voz baja mientras se sentaba en aquel sillón de visitas. Megumi me contó que usaste tu técnica maldita inversa en ella. Shoko suspiró un poco. Sentía que necesitaba un cigarrillo en ese momento. Ya están estables. No iba a permitir que ambos murieran. Se recargó en la silla donde estaba sentada. Yo sabía que en algún momento harías algo por ellos dos, dijo Gojo sonriendo. No por nada eres mi doctora y amiga favorita. Shoko sonrió un poco. Claro que haría algo por ellos dos.
¿Por quién me tomas? Gojo rió levemente, como sea, ten, te traje tu favorito. Sé que lo combinarás con un buen café, dijo Gojo dándole una bolsa de marca a la doctora. La castaña levantó una ceja. Sabes que te cobraré con algo más caro. Gojo, dijo esta tomando aquel regalo y sacando la botella de vodka que contenía dentro. Gojo rió levemente, para eso está mi tarjeta de crédito. Tú solo pon el precio. Shoko sonrió un poco. Luego le cobraría el favor a su amigo. Ambos hechiceros suspiraron de alivio. Ahora era esperar a que dieran de alta a Yutaime. Lo único que puedo decir es que después de este capítulo las cosas van a mejorar para todos.